Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a revisar nuestro sitio web porque hoy despertamos con esta información. Autoridades de Japón emiten una alerta por un posible megaterremoto luego de un sismo de de magnitud 7,1 el pasado jueves. Esta advertencia es la primera activación de un sistema de alertas desde que se implementó luego del devastador terremoto y desastre nuclear de Fukushima el 2011. Y es una alerta que es tomada con tal seriedad que el primer ministro japonés Fumio Kishida canceló un viaje planificado a Asia Central para quedarse en el país durante al menos una semana y gestionar la crisis. La Agencia Meteorológica de Japón informó que aunque la probabilidad de un terremoto de gran magnitud ha aumentado, hay un 70% de probabilidades que ocurra, no se puede garantizar. Vamos a conversar sobre este sistema de anticipación inédito con precisamente el geofísico de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, todo bien por acá, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo están? Bien y bastante sorprendida porque uno desde que ya tiene uso de razón que sabe que los terremotos no se pueden anticipar, pero parece que ha evolucionado ahí la ciencia. ¿Qué es lo que se está implementando en Japón básicamente, Cristian? O sea, no se pueden predecir porque predecir es lo complicado. Para predecir uno siempre plantea que necesita decir cuándo va a ocurrir un terremoto, dónde va a ocurrir un terremoto y de qué porte va a ser ese terremoto. Y eso es lo que todavía nadie puede hacer. Eso es lo que parecía ser que no sé si en algún momento lo vamos a conseguir realmente. Pero esas tres Distinto preguntas están es, contestadas de alguna manera con esta información, ¿o no? no, No. ninguna. A ver, ya, No, cuéntame. absolutamente ninguna. El asunto es que cuando lo que nosotros sí podemos saber es cuál es el peor escenario de un lugar, es decir, cuál es el terremoto más grande que podríamos esperar en una zona. Eso se hace entendiendo la historia de cuáles son los grandes terremotos del pasado, analizando también la deformación de la corteza para poder ver dónde están las placas más bloqueadas y un poco uno se arma el peor escenario a partir de eso. Pero después la pregunta crucial es, bueno, si tenemos este escenario, ¿cómo se va a dar? Es decir, cuando venga un terremoto, va a ser que las placas simplemente de pronto se desbloqueen y que liberen la tensión que tienen, o va a ir de a poco. O sea, es decir, en el sentido de que va a ir generando alguna pequeña deformación antes de eso. Lo Ujú. que es como cuando uno estaba aprendiendo a nadar, que uno se iba a tirar un piquero a la piscina, uno sabe que uno como que no se movía mucho antes de tirarse. Entonces las placas juegan eso a veces. Lo hemos Ujú. visto en Iquique, por ejemplo. No sé si se acuerdan que en Iquique hubo un enjambre como 2 semanas antes del terremoto del 2014. Lo que se vio después es que en realidad había que las placas se estaban empezando a mover de a poco previo y esa deformación que generaban de moverse lentamente, que es un slow slip como se llama, generaba la sismicidad que eran estos enjambres que la gente sentía. Y después eso culminó con el terremoto de magnitud 8,1. También lo vio la gente en Japón, en el 2011 en Tohoku, con este gran terremoto que hubo, con este tsunami y todo lo que pasó después, donde también hubo sismos notorios antes del terremoto de Tohoku y que también tras analizarlo posteriormente se dieron cuenta de que había una deformación previa al terremoto que era este terremoto lento, este slow slip, como se llama. Lo hemos visto en otros lados también, pero no se ha visto antes de todos los terremotos. Todavía no es como que siempre pase. Ujú. De todas maneras, eso lleva a que cuando te enfrentas a un terremoto de magnitud 7, por ejemplo, en una zona que tú sabes que está suficientemente cargada, por decirlo de cierta forma, como para poder tener un terremoto grande, implica de que uno de los escenarios que te vas a enfrentar es si es que este terremoto podría llegar a ser un precursor de lo que viene después, Claro. o sea, un precursor de lo grande, digámoslo. Entonces ahí es donde lo que están haciendo los japoneses ahora, como tienen cables submarinos que permiten ir viendo de mejor manera cómo se va deformando el fondo marino, es que pueden ir siguiendo esa deformación. Entonces, claro, pasa el terremoto de magnitud 7,1, puede que no pase absolutamente nada,
pero ahora van a estar monitoreando a ver si es que encuentran esta deformación, a ver si es que encuentran algo más que indique que quizás se viene un terremoto más grande. De ahí que entonces suba la probabilidad de tener un terremoto más grande. Y claro, políticamente esto tiene una implicancia bien fuerte porque obviamente después de todo el desastre del terremoto del 2011, que generó un trauma súper grande en Japón, no puede ocurrir de que el primer ministro esté fuera del país en caso que algo llegue a ocurrir. Por más de que nadie está asegurando de que esto va a ocurrir, ni mucho menos, Ujú. sino que simplemente se ve que uno de los escenarios posibles es que esto pueda pasar y la gente está monitoreándolo y alertando justamente en función de eso. Ahora, Cristian, esta es la primera vez que se activa esta alerta desde el año 2011. Por lo tanto, hay condiciones que permiten pensar que esa probabilidad es más alta que en otras veces. Eh, y también permite hacer esta proyección de daños, de muertos, como se ha hecho en Japón, porque se habla de más de 300.000 muertos en caso de ocurrir este mega terremoto que dan además un rango de una semana de ocurrencia. Claro, lo que pasa es que hay que ver el detalle. Lo de la semana de ocurrencia es porque Tohoku se desencadenó más o menos en ese tiempo. Es decir, uno va al 2011 y se da cuenta que las señales precursoras te fueron apareciendo un poco en ese tiempo. Entonces, si uno dice, mira, no vemos nada más, no debería pasar mucho, pero si empezamos a ver algo, debería ocurrir en el plazo de 1 o 2 semanas, que es más o menos lo que ha pasado en otros lugares del mundo. De ahí que viene esa experiencia. Ahora, lo que Japón ha hecho en cuanto a construir el escenario es súper potente, porque llegar a estimar la cantidad de muertos también implica hacer un análisis de la vulnerabilidad que tienes ante un terremoto de ese tamaño, que te pone en ese escenario y que, claro, hace lo que los japoneses, hace una cosa muy japonesa, que es decir, este es el peor escenario, estos son los daños que yo voy a asumir que pueden ocurrir y voy a tratar de recuperarme en función de esos daños. Y eso es una visión bueno, bastante como buscándolo ser lo más proactivo posible, es decir, Mm. entendiendo qué es lo peor que te puede pasar para poder tomar las medidas necesarias. Entonces, si te fijas, levantar una alerta de este tipo implica también decir a la gente que todo lo que se ha estado preparando el país quizás se tenga que poner en acción en algún momento. No te dice que sí, simplemente dice que quizás. Y eso se construye sobre lo que el mismo país ha ido haciendo en todos estos años de terremotos que han tenido, toda su historia que han tenido, después de lo que pasó en Kobe, después de lo que pasó en Tohoku el 2011. O sea, se va construyendo sobre eso, Ujú. siempre con el ánimo de hacerlo un poco mejor también. Claro, pero me imagino el nerviosismo de la población de la zona ante esta alerta que emite Japón, considerando las consecuencias que pudiera traer. Eh, México, tengo entendido que tiene un sistema en que con un par de minutos de anticipación puede advertir a la población que se viene un sismo de magnitud grande. En este caso también debiera ocurrir eso, porque si no, toda la población de la zona ya estaría evacuando por sus propios medios, ¿no? No, no, México no hace eso. En realidad nadie lo hace. Lo que un sistema de alerta temprana hace es que tú detectas los primeros movimientos de las ondas. Y Perfecto. como las ondas se mueven a cierta velocidad, tú puedes avisar más rápido, porque obviamente la velocidad con que mandan la información es más rápida. Y claro, como los primeros movimientos de la onda en los grandes terremotos no son tan fuertes, estas primeros como sensaciones que uno va teniendo cuando pasan las ondas cerca tuyo, las que son más grandes se demoran más en llegar hacia donde están las ciudades grandes y por lo tanto de ahí que cualquier aviso de esta detección temprana te da 30 segundos, 1 minuto, quizás un poco más para poder tomar las acciones que un poco uno ya practicó que tiene que Claro. ver. Entonces no es que uno diga, oye, mira, en 2 minutos más va a ocurrir un terremoto. No, tú dices, Ya empezó a se ocurrir, acaba de ya, claro. desencadenar un terremoto y de las ondas fuertes te van a llegar en 1 minuto más. Eh, Eso es lo que pasa. Ahora, Cristian, para la población en Japón, bueno, están bastante lejos, pero tú dices esto es para poder reaccionar mejor. Pero si viene un megaterremoto, la población que hay en esa zona, ¿qué es lo que puede hacer en esta semana de angustiosa espera, me imagino? Es que yo creo que ese es justamente uno de los puntos muy importantes en esta historia. No es que, porque lo vemos muy chileno, creo yo, esto de la angustiosa espera.
nadie te está diciendo que va a ocurrir un megaterremoto la próxima semana. Están diciendo que la probabilidad de que algo sí ocurra se incrementa y por tanto en caso de que haya que tomar medidas de precaución se van a tomar y por Ujú, tanto que la gente tiene que estar alerta que algo sí podría llegar a pasar, pero sigue haciendo tu vida común y corriente. Porque en definitiva tú sabes de que en algún momento de la vida te puede pegar un terremoto. Lo que te ayuda a que tú te sientas mejor preparado son justamente las medidas que la sociedad misma está tomando antes. ujú. Si construiste o no construiste en zona inundable de tsunami, cuál es el nivel de exposición que tienes, cómo bajaste los niveles de vulnerabilidad que tienes antes de un terremoto grande con tsunami. Todas esas cosas son las que ayudan un poco. Por eso Japón ha invertido tanto tiempo en Claro. entender no solamente la amenaza, sino que entender también el efecto. Y por eso te dicen 300.000 muertos podría haber en el peor de los peores escenarios. Y eso son las cosas que la gente un poco ha ido creciendo con eso también. Ajá. Lo que nos pasa a nosotros en Chile es que como no nos gusta hablar de eso, no nos gusta hablar de qué es lo que puede llegar a pasar, entonces cualquier cosa que nosotros planteamos acerca de cuál es el escenario nos produce mucha angustia, porque la Claro. verdad es que un poco nos sentimos quizás desamparados porque como no lo hemos pensado, no lo hemos trabajado, no hemos tomado esas medidas previas, se nos genera esta sensación de no sé qué voy a hacer. Claro. No es lo que Y está pasando allá. bueno, pero también somos extraños de alguna manera porque nos han advertido muchísimas veces que en la falla de San Ramón pudiera ocurrir una situación bastante grave y se sigue construyendo feliz en San Ramón, en la quebrada de San Ramón. Tal cual. Ahora, lo último, claramente un megaterremoto en Japón no tiene ningún efecto en cuanto a movimiento sísmico en Chile. Pero en el caso de que ocurriera, podemos pensar en un tsunami. Hoy día el ministro Monsalve decía que si se generara algo así tardaría muchas horas. Tú que eres el científico y el experto, ¿qué magnitud tendría que tener ese megaterremoto para que tuviéramos una ola tipo tsunami aquí en Chile? Más que la magnitud tiene que ver con cuánto se moviliza el fondo marino, que igual está un poco ligado, pero cualquier cosa que tenga magnitud 8.5 para arriba nos va a mandar un tsunami igual importante transpacífico, o sea que va a Ujú. llegar acá y que algo haría. Ahora, se demora, sí, demora casi un día en llegar, pero el asunto está en que en que hay ciertas bahías en Chile que por su geometría son más propensas a aumentar el tamaño de Claro. la ola que le está llegando. Y ahí es donde esas zonas la pasan un poco peor. No sé si te acuerdas, pero cuando hubo una erupción en un volcán en Tonga, hubo un tsunami que viajó por todo el Pacífico Ya. y que llegó acá y que hubo una alerta previa para que la gente saliera de las playas. Pero hubo algunos lugares donde se pasó peor que otros. De hecho, en Dichato, cerca de Dichato, Colhumo, fue donde hubo una salida de mar un poco más grande que, por ejemplo, en Coquimbo. Claro. Y eso, eso no depende tanto del tsunami que vaya entrando, sino más bien del detalle mismo, de lo local, de la bahía y de la forma de la bahía que ayuda a que algunas olas se vuelvan un poco más grandes. Así que si es que hay un gran tsunami en Japón, obviamente hay que tomar todas las medidas necesarias para que la gente no se acerque a las costas, que no pongamos la vida de las personas en peligro, porque no nos puede seguir pasando. Así Y es. obviamente eso nos lleva a la otra pregunta: ¿cuándo vamos a dejar de construir la infraestructura crítica y las casas de las personas en zona de inundación de tsunami? Claro, bueno, Porque esa es eso la es lo que pregunta vamos a que estar tenemos haciendo. ahí en la quebrada de San Ramón, en las dunas de Reñaca, Claro. en fin. Cristian, te queremos agradecer que nos hayas clarificado de qué se trata esta advertencia y también generar mayor tranquilidad. Muchísimas gracias.